De acuerdo con el filósofo Albert Camus, nuestro mundo no tiene ningún sentido, pero aunque lo tuviera, sería imposible saberlo. Todo es bastante inútil, como si el universo no fuera más que una coincidencia cósmica, nacido sin ninguna meta o significado específico. Para algunos, una existencia sin sentido podría llevar a la desesperación y aún peor, para muchos, el significado es necesario para vivir, y sin sentido, la vida no es digna de ser vivida. Los humanos anhelan el propósito. No es de extrañarse que busquen constantemente sentido, creerán cualquier cosa que se ofrezca a proporcionarlo, incluso si no es racionalmente explicable. Tomando tal salto de fe, Albert Camus consideró el suicidio filosófico, como rompemos con la razón y abrazamos una convicción solo para responder al deseo humano de propósito cuando no hay ninguno. En esta discrepancia entre el impulso humano de hacer preguntas finales y la imposibilidad de encontrar respuestas adecuadas, Camus lo llamó el absurdo. Antes de continuar, recuerda suscribirte y seguir apoyando este canal. En la vastedad del universo nos encontramos navegando en un mar de incertidumbre, donde las olas de la existencia nos llevan a cuestionar el propósito de nuestra propia vida. ¿Por qué vivir si la búsqueda de sentido parece ser un laberinto sin salida? Albert Camus, con su aguda mirada filosófica, identificó esta crisis como el verdadero dilema humano, el absurdo de la existencia. En nuestra búsqueda constante de significado, nos encontramos a la desoladora realidad de que el universo, en toda su inmensidad, no ofrece respuestas claras a nuestras preguntas más profundas. Nos aferramos a la esperanza de encontrar algún propósito en la vasta expansión del cosmos, pero solo encontramos un silencio cósmico que nos devuelve nuestras propias reflexiones vacías. La religión, para muchos, se convierte en un refugio donde hallar respuestas reconfortantes ante la angustia del vacío existencial. Sin embargo, para aquellos cuyas mentes están arraigadas a la tierra de la razón, las respuestas de fe no logran calmar el abismo de la duda. Camus señaló esto entre la fe y la razón como el epicentro del dilema humano, el conflicto entre el deseo del sentido y la incapacidad de encontrarlo. En medio de esta lucha interna, algunos encuentran consuelo en la idea del suicidio, como una salida ante la desesperación de la falta de sentido. Camus distinguió entre dos tipos de suicidio, el físico, que es la acción final para escapar del sufrimiento, y el filosófico, que es la renuncia a la búsqueda de sentido y a la aceptación del absurdo de la existencia, aunque al hacerlo, terminamos muertos en vida. En esta encrucijada filosófica nos enfrentamos al desafío de encontrar significado en un mundo aparentemente carente de él. ¿Cómo podemos reconciliar nuestra necesidad innata de propósito con una realidad del absurdo? Camus nos insta a abrazar la vida misma en toda su complejidad y contradicción, a encontrar belleza en el caos y significado en la propia búsqueda. En sus palabras, el sentido de la vida es el más urgente de los problemas. Así, en nuestra lucha contra el vacío existencial, nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio significado, encontrando propósito en la misma búsqueda y hallando la aceptación del absurdo, la liberación para vivir plenamente, aunque sin respuestas definitivas. En palabras de Camus, hay solo un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena ser vivida y responder a la pregunta fundamental de la filosofía. En la obra filosófica de Albert Camus, el concepto del hombre absurdo ocupa un lugar central. Camus describe al hombre absurdo como aquel que se enfrenta a la realidad de un universo indiferente y sin sentido, y que, a pesar de ello, se niega a aceptar pasivamente esta condición. En lugar de sucumbir a la desesperación o buscar refugio en ideologías o creencias que prometen respuestas definitivas, el hombre absurdo elige la rebeldía, la libertad y la pasión como formas de enfrentarse al absurdo de la existencia. En primer lugar, la rebeldía es una característica fundamental del hombre absurdo según Camus. En lugar de aceptar resignadamente el destino impuesto por el universo sin sentido, el hombre absurdo se rebela contra esta condición. Se niega a aceptar la invitación a la muerte que el absurdo le ofrece y elige enfrentarse al conflicto inherente a la existencia. En lugar de rendirse ante la falta de sentido, elige desafiarla activamente, buscando vivir de manera auténtica y en plenitud. La libertad es otra característica esencial del hombre absurdo. Aunque enfrenta la realidad de un mundo sin sentido, el hombre absurdo reconoce que tiene la libertad de elegir cómo responder a esta condición.
En lugar de buscar consuelo en sistemas de creencias preestablecidos o en la conformidad de las normas sociales, el hombre absurdo elige ejercer su libertad individual, tomando decisiones auténticas y viviendo de acuerdo con sus propios valores y convicciones. La pasión también juega un papel importante en la vida del hombre absurdo. A pesar de la falta de sentido en el universo, el hombre absurdo encuentra significado y propósito en sus propias experiencias y emociones. Vive con intensidad y entrega, encontrando belleza y plenitud en los momentos de felicidad y en los desafíos de la vida. La pasión le permite al hombre absurdo encontrar satisfacción y sentido en el acto mismo de vivir, en lugar de buscarlo en metas o ideales externos. El hombre absurdo, como lo describe Camus, no busca respuestas definitivas o consuelo en ideologías o creencias que prometen soluciones fáciles al conflicto existencial. Reconoce que el conflicto interno entre el deseo del sentido y la realidad del absurdo nunca será resuelto, pero elige enfrentarlo con valentía y determinación. En lugar de buscar refugio en sistemas de creencias, el hombre absurdo se enfrenta al mundo con una actitud de desafío y rechazo, resistiendo cualquier intento de imponer significado o propósito externo. El personaje de Meursault, en la novela El extranjero, Camus ejemplifica esta actitud del hombre absurdo. Meursault se enfrenta a la realidad del absurdo de la existencia con indiferencia y apatía, pero al mismo tiempo se revela activamente contra las expectativas sociales y las normas establecidas. Aunque su actitud puede parecer nihilista o desesperada, en realidad refleja una profunda aceptación del absurdo de la vida y una determinación de vivir de acuerdo con sus propios términos, sin sucumbir a la presión externa. En resumen, el hombre absurdo, según Camus, es aquel que se enfrenta valientemente a la realidad de un universo sin sentido, eligiendo la rebeldía, la libertad y la pasión como formas de enfrentarse al conflicto existencial. En lugar de buscar respuestas definitivas o consuelo en ideologías o creencias, el hombre absurdo elige vivir de manera auténtica y en plenitud, enfrentando al absurdo de la vida con valentía y determinación.